El día que debía ser el más feliz en la vida de Lucía se convirtió en una pesadilla que jamás olvidaría. El sol brillaba sobre la pequeña iglesia del pueblo, donde más de 100 invitados esperaban ansiosos el momento en que ella pronunciara sus votos. Su vestido blanco, cuidadosamente elegido meses atrás, ahora le pesaba como si estuviera hecho de piedra mientras caminaba por el pasillo. Las miradas de todos estaban fijas en ella, pero la única que realmente le importaba era la de Alejandro, el hombre que supuestamente la amaba, pero algo andaba mal. Lo supo en el momento en que sus ojos se encontraron. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Alejandro, una expresión que nunca antes había visto en él. El tiempo pareció detenerse cuando llegó al altar y él, en lugar de tomar su mano, dio un paso atrás. El murmullo de sorpresa entre los invitados creció hasta convertirse en un silencio sepulcral. No puedo hacerlo, dijo Alejandro con una frialdad que heló la sangre de Lucía. No puedo casarme contigo sabiendo que nunca estarás a la altura de lo que merezco. Las palabras cayeron como un puñal sobre Lucía. Pero lo peor estaba por venir. Alejandro, frente a todos los presentes, comenzó a enumerar cada una de las inseguridades que ella le había confiado durante sus 3 años juntos. Su voz resonaba en la iglesia mientras exponía sin piedad sus temores más íntimos, convirtiendo sus vulnerabilidades en motivo de burla. ¿De verdad creíste que alguien como yo terminaría con alguien como tú? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras las lágrimas de Lucía corrían libremente por sus mejillas. No pudo soportarlo más. Salió corriendo de la iglesia, dejando tras de sí un rastro de pétalos blancos y sueños rotos. Pasaron semanas en las que Lucía apenas salió de su apartamento. El dolor de la humillación pública se mezclaba con la traición del hombre que pensó conocer. Sus amigos intentaban animarla, pero ella se había encerrado en una coraza que parecía impenetrable. Hasta que un día, Rosa, su mejor amiga desde la infancia, apareció en su puerta con una propuesta inesperada. La vida no termina con un corazón roto, le dijo mientras le mostraba 2 boletos de avión. Tengo un proyecto fotográfico en Perú y necesito una asistente. Vámonos de aquí. Contra todo pronóstico, Lucía aceptó. Quizás era el agotamiento de tanto llorar o la necesidad desesperada de escape, pero algo dentro de ella le decía que necesitaba tomar ese avión. Los paisajes del Valle Sagrado y la majestuosidad de Machu Picchu comenzaron a sanar lentamente las heridas que Alejandro había dejado. Lucía, quien siempre había tenido un ojo especial para la fotografía pero nunca se había atrevido a perseguirlo como carrera, descubrió que tenía un talento natural que complementaba perfectamente el trabajo de Rosa. Sus fotografías captaban no solo la belleza de los lugares, sino la esencia y las emociones de las personas que los habitaban. Lo que comenzó como un viaje de escape se transformó en el inicio de una nueva vida. Las imágenes de Lucía comenzaron a ganar reconocimiento en Internet, y pronto recibió ofertas para colaborar en proyectos más grandes. Su dolor, poco a poco, se convertía en la fuerza que impulsaba su creatividad. Un año después del desastroso día de su boda, Lucía estaba organizando su primera exposición fotográfica en una prestigiosa galería de la ciudad. La temática, renacimiento, historias de superación capturadas en imágenes. Su trabajo mostraba retratos poderosos de personas que, como ella, habían enfrentado momentos devastadores y habían encontrado la forma de renacer. La noche de la inauguración, mientras recorría la galería llena de admiradores de su trabajo, una figura familiar apareció entre la multitud. Era Alejandro, visiblemente diferente a como lo recordaba. Su arrogancia había sido reemplazada por una expresión de derrota. Sus ojos, que alguna vez la miraron con desprecio, ahora reflejaban arrepentimiento. Se acercó lentamente, como si temiera ser rechazado. «Lucía, yo», comenzó a decir, pero ella podía ver en sus ojos lo que él no se atrevía a confesar. La vida no había sido amable con Alejandro desde aquel día. Su empresa había quebrado, sus supuestos amigos lo habían abandonado, y ahora se encontraba frente a la mujer que había humillado, mirándola convertida en la versión más brillante y exitosa de sí misma. El destino había preparado este reencuentro, poniendo frente a 2 personas que una vez compartieron un altar, pero ahora estaban separadas por un abismo de experiencias. Lucía lo miró fijamente, sintiendo como el tiempo se detenía nuevamente, pero esta vez la sensación era completamente diferente. Ya no era la misma mujer vulnerable que salió corriendo de aquella iglesia. Ahora tenía en sus manos el poder de responder a la crueldad con más crueldad, o de demostrar que su transformación iba más allá de su éxito profesional. La decisión que Lucía tomó en ese momento cambiaría no solo su futuro, sino también el de Alejandro de formas que ninguno de los dos podía imaginar. «Te he estado viendo en todas partes», dijo Alejandro con voz temblorosa. «Tus fotografías, tus entrevistas, te has convertido en alguien extraordinario». Lucía sintió un nudo en la garganta. Durante meses había ensayado mentalmente este momento, imaginando todas las palabras hirientes que le diría si alguna vez volvían a encontrarse. Pero ahora,
frente a él, solo sentía una extraña calma. ¿Qué quieres, Alejandro?, preguntó con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Perdón, respondió él, con los ojos humedecidos. Lo perdí todo, Lucía. La empresa se fue a la quiebra después de que mi socio me estafara. Mis amigos resultaron no ser amigos cuando más los necesitaba. Y mi familia. Alejandro no pudo terminar la frase. Lucía recordó cómo la madre de él siempre la había mirado con desdén, considerándola insuficiente para su hijo. Fue ella quien había plantado las semillas de inseguridad que finalmente florecieron aquel día en el altar. No vine a pedirte nada, continuó él. Solo quería que supieras que entiendo ahora lo que te hice. El karma ha sido implacable conmigo, y lo merezco. Rosa se acercó en ese momento, colocando una mano protectora sobre el hombro de Lucía. Sus ojos lanzaban dagas hacia Alejandro. Ella había sido testigo del dolor, de las noches interminables de llanto, de la lucha constante por reconstruirse. Creo que ya dijiste suficiente, intervino Rosa con firmeza, pero Lucía levantó una mano, indicándole que estaba bien. ¿Sabes qué fue lo peor de todo, Alejandro? No fue la humillación pública, ni siquiera las cosas terribles que dijiste. Lo peor fue darme cuenta de que había entregado mi poder a alguien que no lo valoraba. Las palabras flotaron entre ellos como un puente invisible sobre un abismo de dolor y arrepentimiento. En ese instante, una joven periodista se acercó, ajena a la tensión del momento. Lucía, ¿podrías concederme unos minutos para la entrevista que acordamos? La revista cierra edición mañana. La interrupción fue como un salvavidas para Lucía. Disculpándose con una mirada, se alejó con la periodista, dejando a Alejandro con la palabra en la boca y el corazón en la mano. Mientras respondía preguntas sobre su trabajo, no podía evitar mirar de reojo hacia donde había estado él, pero Alejandro ya se había marchado. La exposición fue un éxito rotundo. Varias galerías internacionales mostraron interés en su trabajo, y una prestigiosa editorial le ofreció publicar un libro con sus fotografías. La vida de Lucía había dado un giro de 180 grados, pero las noches, cuando el silencio llenaba su apartamento, el rostro arrepentido de Alejandro volvía a su mente. 3 semanas después de la exposición, Lucía recibió un sobre en su estudio. Dentro había una carta manuscrita y una fotografía antigua que reconoció inmediatamente, ella y Alejandro en su primera cita, riendo despreocupados en un pequeño café. La carta era breve pero sincera. Alejandro le explicaba que se había mudado a una ciudad costera para empezar de nuevo, trabajando como pescador junto a su tío. No pedía perdón nuevamente, solo quería que ella supiera que su éxito le había enseñado una lección invaluable sobre la verdadera fortaleza. No respondas a esto, terminaba la carta. Solo quería que supieras que, aunque te hice mucho daño, al final me enseñaste más sobre la dignidad y el valor de lo que cualquier otra persona lo ha hecho jamás. Lucía guardó la carta en un cajón y continuó con su vida. Los meses pasaron, su carrera seguía en ascenso, y el dolor del pasado se transformaba lentamente en una cicatriz que apenas dolía cuando la tocaba. Hasta que un día, durante un viaje de trabajo a la costa para fotografiar a pescadores tradicionales, el destino decidió intervenir nuevamente. El pequeño pueblo pesquero era pintoresco, con casitas blancas y azules que se reflejaban en el mar en calma. Lucía pasó la mañana fotografiando los botes que volvían al amanecer, las redes llenas de peces plateados, las manos encallecidas de hombres y mujeres cuyas vidas estaban marcadas por el ritmo del océano. Y entonces lo vio. Alejandro estaba ayudando a descargar un bote, con la piel bronceada por el sol y las manos ásperas por el trabajo duro. Se veía diferente, más delgado pero también más fuerte, como si hubiera encontrado una paz que nunca tuvo cuando vestía trajes caros y conducía coches de lujo. Él la vio también. Sus ojos se encontraron a través del muelle, y el tiempo pareció detenerse nuevamente. Ninguno de los dos se movió, manteniendo la distancia que habían prometido respetar. Fue Lucía quien finalmente levantó su cámara y, sin pensarlo demasiado, tomó una fotografía. El rostro de Alejandro en el visor de su cámara mostraba una mezcla de sorpresa, arrepentimiento y algo más que no supo identificar. Esa noche, en la pequeña posada donde se hospedaba, Lucía no podía dormir. Las imágenes del día daban vueltas en su cabeza, especialmente esa última fotografía que había tomado casi por instinto. Decidió bajar a la playa para despejar su mente. La luna llena iluminaba las olas con un resplandor plateado, creando un escenario casi mágico. Se sentó en la arena, dejando que el sonido del mar lavara sus pensamientos. De todos los pueblos pesqueros en España, tenías que venir al mío, dijo una voz familiar detrás de ella. Alejandro estaba de pie a unos metros, con las manos en los bolsillos y una sonrisa tímida. Es trabajo, respondió ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz a pesar del tumulto en su interior. Estoy haciendo un reportaje sobre comunidades pesqueras tradicionales.
Alejandro asintió, manteniéndose a una distancia respetuosa. ¿Puedo sentarme? Prometo no acercarme demasiado. Lucía dudó por un momento, pero finalmente hizo un gesto afirmativo. Él se sentó a unos metros, ambos mirando hacia el mar. Te vi tomar esa foto hoy, dijo él después de un largo silencio. ¿Cómo salió? No lo sé, admitió ella. Aún no he revisado las fotos de hoy. Otro silencio, más cómodo esta vez. El sonido de las olas llenaba los espacios entre sus palabras no dichas. Este lugar me salvó, confesó Alejandro finalmente. Cuando lo perdí todo, mi tío fue el único que me ofreció un lugar para quedarme. Al principio lo odié. Mis manos sangraban cada noche por el trabajo con las redes, y mi cuerpo dolía en lugares que ni siquiera sabía que existían. Pero poco a poco, el mar comenzó a limpiar mi arrogancia, mi egoísmo. Me enseñó humildad. Lucía lo escuchaba sin mirarlo, con los ojos fijos en el horizonte donde el cielo nocturno se fundía con el océano. El Perú hizo lo mismo por mí, respondió. Me enseñó a ver la belleza en lugares inesperados, a capturar el alma de las personas a través de mi lente. Me devolvió lo que había perdido, y más. Esa noche hablaron durante horas, como dos extraños que compartían historias de vidas paralelas. No mencionaron el pasado, ni las heridas que se habían infligido mutuamente. Hablaron del presente, de los pequeños milagros cotidianos que habían aprendido a apreciar al amanecer. Cuando las primeras luces comenzaban a teñir el cielo de rosa y naranja, Lucía sacó su cámara y capturó ese momento perfecto. Alejandro, con el rostro iluminado por el sol naciente, miraba hacia el mar con una expresión de serenidad que ella nunca había visto en él antes. Tengo que irme mañana, dijo Lucía mientras guardaba su cámara. El reportaje continúa en otro pueblo. Alejandro asintió, sin mostrar sorpresa ni decepción. Lo sé. Tienes una vida brillante esperándote. Yo estoy encontrando mi camino aquí. Se despidieron con un simple gesto, sin promesas ni expectativas. Pero algo había cambiado en el aire entre ellos, algo sutil pero innegable. De vuelta a la ciudad, Lucía se sumergió en su trabajo con renovada energía. El reportaje sobre los pescadores fue aclamado por la crítica, especialmente una fotografía en particular, Alejandro mirando al amanecer, con una expresión que capturaba perfectamente la redención y el renacimiento. Nadie sabía quién era el hombre de la fotografía, pero todos sentían la poderosa historia que había detrás de esos ojos. 6 meses después, Lucía recibió una invitación para participar en un prestigioso concurso internacional de fotografía. El tema era segundas oportunidades, y sin dudarlo, decidió presentar la imagen de Alejandro. No había vuelto a tener contacto con él desde aquella noche en la playa, pero algo dentro de ella sabía que esta fotografía merecía ser vista por el mundo. La noche de la gala de premiación, Lucía caminaba nerviosa por el elegante salón. Su vestido rojo destacaba entre la multitud de trajes negros y vestidos sobrios. Rosa la acompañaba, como siempre, dándole ánimos y recordándole lo lejos que había llegado. Y el primer premio en la categoría, Retratos, es para Lucía Mendoza por Amanecer después de la tormenta, anunció el presentador. El salón estalló en aplausos mientras Lucía subía al escenario, todavía sin poder creer lo que estaba sucediendo. Su fotografía, proyectada en una pantalla gigante detrás del escenario, mostraba a Alejandro en todo su esplendor, con la luz del amanecer iluminando cada línea de su rostro y el mar como testigo silencioso de su transformación. Esta fotografía captura la esencia misma de las segundas oportunidades, dijo el jurado en su valoración. La vulnerabilidad y fortaleza que coexisten en el rostro de este hombre nos hablan de un pasado doloroso y un futuro esperanzador. La artista logra que nos preguntemos cuál es la historia detrás de esos ojos. Mientras recibía el premio, Lucía no pudo evitar pensar en la ironía del destino. El hombre que una vez la había humillado frente a todos ahora, sin saberlo, le estaba dando el reconocimiento más importante de su carrera. Esa misma noche, después de la ceremonia, Lucía recibió un mensaje en su teléfono. Era un número desconocido, pero las palabras la hicieron estremecer. Felicidades por tu premio. Vi la ceremonia en streaming. Me alegra haber sido útil para algo más que para causarte dolor. Siempre tuyo, A. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Cómo sabía del premio? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras intentaba decidir si responder o no. Finalmente, dejó el teléfono a un lado sin contestar. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sintiendo. Los días siguientes fueron un torbellino. Las entrevistas y ofertas se multiplicaban, y su agenda se llenó de compromisos profesionales. En una de estas entrevistas, un periodista especialmente perspicaz le preguntó: «¿Hay algo muy personal en Amanecer después de la tormenta? ¿Conoces al hombre de la fotografía o fue un encuentro casual?». Lucía se quedó en silencio por un momento, sopesando cuidadosamente su respuesta. «Digamos que
Nuestros caminos se cruzaron en un momento en que ambos estábamos redescubriendo quiénes éramos realmente. La respuesta enigmática solo aumentó el interés en la historia detrás de la fotografía, y pronto la imagen de Alejandro comenzó a aparecer en revistas y blogs de arte de todo el mundo. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lo reconociera, y así fue. 3 semanas después del premio, Lucía estaba en su estudio cuando recibió una llamada de Rosa. Lucía, tienes que ver esto, le dijo su amiga con urgencia. Hay un artículo viral sobre tu fotografía. Alguien reconoció al hombre y contó toda la historia de lo que pasó en la boda. Con el corazón latiendo desenfrenadamente, Lucía buscó el artículo en Internet. Allí estaba, con un titular sensacionalista, Del altar a la fama, la historia real detrás de la fotografía ganadora del año. El artículo, escrito por un antiguo invitado a su fallida boda, relataba con detalles morbosos cómo Alejandro la había humillado públicamente y cómo, años después, ella había usado su imagen para ganar un prestigioso premio. La historia había sido tergiversada, presentándola como una venganza calculada, una forma de humillar a Alejandro globalmente como lo había hecho con ella localmente. Los comentarios en redes sociales se dividían. Algunos la alababan por su perfecta venganza, otros la criticaban por usar a su ex para ganar fama. Nadie entendía la verdad de lo que había sucedido en aquella playa, el proceso de sanación que ambos habían experimentado por separado. Lucía se sintió enferma. Lo que había sido un momento de reconocimiento a su talento y al proceso de superación personal se había convertido en un espectáculo mediático. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas ávidos de más detalles jugosos. En medio del caos, recibió otro mensaje del mismo número desconocido: lo siento. Nunca quise que esto pasara. Si necesitas que desmienta algo, lo haré. Esta vez, Lucía respondió: no es tu culpa. No hiciste nada malo. La respuesta llegó casi instantáneamente: esta vez, si quiero hacer lo correcto. ¿Podemos hablar? Lucía dudó. Habían pasado casi 2 años desde aquel día en el altar, y aunque el dolor ya no era punzante, las cicatrices seguían ahí. Pero algo dentro de ella necesitaba cerrar este capítulo correctamente. De acuerdo. ¿Dónde? Acordaron encontrarse en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas y cámaras ansiosas de capturar el reencuentro de los protagonistas de la historia del momento. Lucía llegó antes, eligiendo una mesa en la esquina más tranquila. Cuando Alejandro entró, lo reconoció inmediatamente a pesar de los cambios. Seguía teniendo ese aire de pescador, con la piel curtida por el sol y las manos callosas, pero había algo diferente en su mirada, una paz que no había estado ahí antes. Gracias por aceptar verme, dijo él mientras se sentaba frente a ella. Creo que nos debíamos esta conversación, respondió Lucía con calma. Se miraron en silencio por un momento, evaluando los cambios que el tiempo había tallado en cada uno. Nunca pensé que esa fotografía llegaría tan lejos, comentó Lucía finalmente. Es una gran fotografía, dijo él con sinceridad. Capturaste algo que ni yo sabía que estaba ahí. ¿Qué hacemos ahora? Los medios están inventando toda clase de historias. Alejandro tomó aire profundamente. He estado pensando en eso. Creo que tenemos 2 opciones: ignorarlo hasta que pase, o contar nuestra versión. La verdadera. ¿Y cuál es nuestra versión, Alejandro?, preguntó ella, con un ligero temblor en la voz. ¿Qué me humillaste en el día que debía ser el más feliz de mi vida? ¿O que ambos encontramos nuestro camino después de tanto dolor? El café estaba casi vacío, pero aún así Alejandro bajó la voz, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran demasiado frágiles para ser dichas en voz alta. Nuestra versión es que a veces el destino tiene un sentido del humor retorcido. Que a veces las personas que más nos lastiman también pueden ser las que nos impulsan a encontrar nuestra verdadera fuerza. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Lucía observaba el rostro de Alejandro, buscando cualquier señal de la arrogancia que una vez lo caracterizó, pero solo encontró sinceridad en sus ojos. Nunca te conté por qué lo hice, continuó él, mirando fijamente su taza de café. No es una excusa, nada podría justificar lo que hice, pero quiero que sepas la verdad. Lucía contuvo la respiración. Durante 2 años se había preguntado qué podría haber motivado tanta crueldad en un hombre que supuestamente la amaba. La noche anterior a la boda, mi madre me mostró unas fotos, confesó Alejandro. Fotos tuyas con otro hombre. Me dijo que tenías una aventura, que me estabas engañando y que solo buscabas mi dinero. Estaba confundido, dolido, y en lugar de hablarlo contigo, dejé que mi orgullo y mi ira tomaran el control. ¿Qué? Lucía casi gritó, incapaz de contener su indignación. Jamás te engañé. ¿De qué fotos estás hablando? Eran falsas, admitió él, con la vergüenza reflejada en cada línea de su rostro. Lo descubrí meses después, cuando mi madre confesó todo en su lecho de muerte.
Ella nunca te consideró suficiente para mí y manipuló las imágenes. Para entonces, ya era demasiado tarde. Te había perdido y había destruido mi propia vida en el proceso. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía. No eran lágrimas de dolor esta vez, sino de indignación, de revelación, de todas las emociones contenidas durante tanto tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, logró preguntar entre sollozos. ¿Me habrías creído? ¿Habría importado después de lo que te hice? Alejandro extendió su mano sobre la mesa, en un gesto tentativo que no llegó a tocarla. Además, te veía triunfar, convertirte en la mujer extraordinaria que siempre supe que eras. ¿Quién era yo para entrar de nuevo en tu vida con mis explicaciones? En ese momento, la puerta del café se abrió y entró Rosa, seguida por un hombre con una cámara profesional. Lucía los miró sorprendida, sin entender qué hacían allí. Lo siento, Lucía, dijo Rosa acercándose a la mesa. Tenía que hacer esto. ¿Hacer qué?, preguntó Lucía, confundida por la presencia de su amiga y el desconocido. Rosa respiró hondo antes de confesar: yo escribí el artículo. Fui yo quien filtró la historia a la prensa. El mundo pareció detenerse alrededor de Lucía. Su mejor amiga, la persona que la había sostenido en sus momentos más oscuros, la había traicionado de la forma más pública y dolorosa posible. ¿Por qué?, fue todo lo que pudo preguntar, su voz apenas un susurro. Porque siempre he estado enamorada de ti, respondió Alejandro, con una revelación que sorprendió a todos en la mesa. Lo vi en sus ojos el día de la exposición, la forma en que te miraba. La misma forma en que yo te miraba a ti. Rosa palideció, pero no negó la acusación. En cambio, dirigió su mirada hacia Lucía, con una mezcla de vergüenza y determinación. No podía soportar la idea de que lo perdonaras, de que volviera a tu vida después de todo lo que te hizo, confesó Rosa. Pensé que si todo el mundo conocía la historia, te alejarías definitivamente de él. Lucía miró a las dos personas que más habían influido en su vida durante los últimos años, uno con amor que se transformó en crueldad, y otra con amistad que ocultaba un amor no correspondido. Ambos la habían lastimado, ambos habían intentado controlar su vida de alguna manera. Y sin embargo, el dolor que sentía ahora era diferente, más tranquilo, como si finalmente todas las piezas del rompecabezas encajaran en su lugar. Se levantó de la mesa, con una dignidad que sorprendió a todos los presentes. El fotógrafo intentó capturar el momento, pero ella lo detuvo con un gesto firme. No habrá más fotografías, dijo con una voz que no admitía réplica. Esta historia es mía, y yo decidiré cómo termina. Con esas palabras, Lucía caminó hacia la puerta del café, dejando atrás a las dos personas que habían definido su pasado, pero que ya no tendrían poder sobre su futuro. Las semanas siguientes fueron difíciles, pero liberadoras. Lucía decidió enfrentar los rumores y especulaciones con la verdad. Concedió una única entrevista a un periodista respetado, donde habló con honestidad sobre la humillación en el altar, su proceso de recuperación a través del arte, el reencuentro casual con Alejandro, y la reciente revelación sobre las manipulaciones tanto de la madre de él como de Rosa. A veces, el karma no es una venganza, sino una lección, dijo en aquella entrevista. Todos hemos aprendido la nuestra. Incluso yo aprendí que el perdón no significa reconciliación, sino liberación. La entrevista cambió la narrativa. Ya no era la historia de una venganza calculada, sino un poderoso testimonio sobre la resiliencia humana y las segundas oportunidades. Las ventas de su libro de fotografía se dispararon, y recibió ofertas para exponer su trabajo en galerías de todo el mundo. Un año después de aquel día en el café, Lucía estaba preparando su maleta para un viaje a Japón, donde presentaría una nueva colección titulada Libertad. Entre sus pertenencias, encontró aquella vieja fotografía de su primera cita con Alejandro que él le había enviado. La observó durante un largo momento, recordando quién había sido y en quién se había convertido. Con una sonrisa tranquila, colocó la fotografía en un sobre, escribió la dirección del pequeño pueblo pesquero donde sabía que Alejandro seguía viviendo, y añadió una breve nota: gracias por ser parte de mi historia, aunque no de mi destino. Espero que hayas encontrado tu paz, como yo encontré la mía. En el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo, recibió un mensaje en su teléfono. Era de un número que no reconoció inmediatamente. Al abrirlo, sintió una cálida sensación de cercanía. Era de Carlos, un fotógrafo que había conocido durante un taller en Barcelona meses atrás, con quien había mantenido una amistad a distancia. Vi que vienes a Tokio para tu exposición. Resulta que estoy aquí por un trabajo. ¿Te gustaría tomar un café cuando llegues? Podríamos intercambiar historias de luz y sombras, como siempre. Lucía sonrió mientras respondía: me encantaría. Las mejores fotografías siempre surgen cuando aprendemos a apreciar tanto la luz como la oscuridad. Mientras abordaba el avión,
Lucía reflexionó sobre el extraño y doloroso camino que la había llevado hasta este momento. La humillación en el altar que parecía el fin de su mundo había sido, en realidad, el comienzo de una vida que nunca habría imaginado. El karma había actuado no solo con Alejandro, sino con todos los involucrados, incluida ella misma. Ahora entendía que las verdaderas segundas oportunidades no consistían en recuperar lo perdido, sino en descubrir algo nuevo y mejor dentro de uno mismo. Su cámara capturaba ahora no solo imágenes, sino momentos de auténtica transformación, porque ella misma había experimentado el poder sanador de renacer después de la tormenta. Y mientras el avión despegaba hacia nuevos horizontes, Lucía cerró los ojos con una sensación de paz que ni siquiera el dolor más profundo había podido arrebatarle. Su historia no era una de venganza, sino de redención. No una de rencor, sino de renacimiento. El karma le había dado una lección inesperada a todos, pero la vida continuaba, con nuevas oportunidades esperando ser fotografiadas en el amanecer de cada nuevo día.